En este video vamos a ver cómo hacer estos terribles anteojos para la joda. Para mayor organización vamos a dividir el video en 5 secciones. La primera va a ser la estructura, la segunda el sistema de humo, la tercera el sistema de luces y Arduino, la cuarta el código y la quinta algunas recomendaciones y actualizaciones sobre el mismo. Antes de continuar, quiero advertirles de que este proyecto solo es para mayores y no me hago responsable del uso que le puedan dar, debido a que en este video vamos a estar trabajando con altas corrientes y altas temperaturas. Si no se tienen conocimientos al respecto, no recomiendo que se lleve a cabo este proyecto. Hablando al respecto de por qué la estructura es así, como pueden ver acá estamos viendo la estructura en SolidWorks, es debido a la lógica del funcionamiento del humo. Básicamente este es el interior de los anteojos en sí, por encima va a haber una tapa, la cual va a esconder todo el mecanismo, y lo que vamos a tener es una pequeña turbina, la cual en teoría debería de succionar de alguna forma el humo generado en esta parte y lo debería de llevar por estos conductos laterales hacia la parte de arriba, y el humo debería de salir con una inclinación como se puede ver por acá. Es decir, el humo va a salir por dos lados, por el lado derecho y por el lado izquierdo. Más o menos por este lugar vamos a situar la resistencia generadora de humo y de la misma forma por el lado derecho. Más o menos por este lugar va a estar el depósito del líquido y lo mismo del lado derecho. Luego el resto del vaciado es en el caso de que necesitemos ocultar un poco el cablerío, ya que como pueden ver tenemos algo de lugar para pasar unos cables. Y por otro lado tenemos acá los agarres para las patas. Bien, esta es la pata L o la pata izquierda. Básicamente es algo diferente a la de la derecha, ya que como pueden ver acá tenemos dos orificios cuadrados. Estos orificios son para los botones que vamos a utilizar de cambio de modo y de cambio de brillo. En cuanto a algunas cosas que aclarar, como podemos ver acá tenemos el agarre que iba en la otra parte de los anteojos de la estructura, en donde vamos a pasar un tornillo con una tuerca por debajo. En cuanto a la estructura en sí de las luces, o la parte que va a tener las luces, están diseñadas para tener dos tiras LED de 8 LEDs. Acá entran justo los 8 LEDs de arriba y los 8 LEDs de abajo. En total almacenaríamos 16 LEDs. Y este orificio, tanto arriba como abajo, está hecho para que la PCB, que se extiende un poco más por resistencias y componentes, pueda salir o asomarse por arriba. Bueno, esta es la pata R o la pata derecha. Como pueden ver, esta no tiene los orificios para los switch porque no los vamos a necesitar, pero tiene algunas diferencias. Como por ejemplo, del otro lado tenemos un vaciado bastante extenso a lo largo de la pata, y este vaciado está hecho para ayudar a la organización de cables dentro de los anteojos, ya que acá vamos a tener el Arduino apoyado más o menos por acá, y vamos a tener algunos componentes como el botón, la batería y el regulador de voltaje. Bien, iniciando con la sección de sistema de humo, como ya les mencioné en la parte de estructura, vamos a estar utilizando dos resistencias generadoras de humo, que se van a conformar de un algodón, el cual va a estar empapado con el líquido a evaporar, y un filamento de alambre de nicrón, la cual tiene la propiedad de tener una alta resistencia eléctrica, que va a estar envuelta en este algodón. En cuanto a las vueltas, depende de la corriente que vamos a estar utilizando, o sea, de la potencia de la fuente de alimentación, de la batería, pero en este caso con dar unas 3 o 4 vueltas debería de bastar. Estas resistencias con el algodón las vamos a situar en este lado y en este lado. Y vamos a dejar que el algodón se extienda hasta aproximadamente acá para que pueda almacenar el líquido. Y ahora se preguntarán, ¿cómo va a ser para subir hacia la parte que tenemos la resistencia? Bueno, esto va a funcionar por simple capilaridad, que es básicamente cuando estamos evaporando el líquido que tenemos en esta sección, el líquido va a tender a ir hacia la zona seca, que es en donde está nuestra resistencia evaporándolo.
En cuanto a la expulsión del humo, como se pueden imaginar, al humo hay que ayudarlo o empujarlo para salir justamente de esta zona. Para lograr esta expulsión de humo vamos a estar utilizando un pequeño motor de corriente continua de 3 a 5 volt que vamos a colocar en este pequeño orificio. El motor tiene que ser muy chiquito como el que se está mostrando a continuación. Lo vamos a colocar en esta zona y vamos a adaptarle al eje una pequeña turbinita que previamente imprimimos también en la impresora 3D. Por último, y con respecto al humo, les quiero contar que yo probé muchas cosas, incluso líquido comercial. Pero lo que mejor me funcionó para este proyecto es utilizar glicerina y agua. Esta solución la vamos a hacer en partes iguales, es decir, 50% de glicerina y 50% de agua. En cuanto a la electrónica o el sistema de luces, vamos a estar utilizando estas tiras LED que traen 8 LEDs por tira WS2812B. ¿Por qué estamos utilizando este tipo de LEDs? Porque son LEDs altamente programables con el Arduino, haciendo uso de algunas librerías como las de NeoPixel por Adafruit. Como controlador principal yo estoy utilizando un Arduino Nano, pero recomiendo utilizar alguno que ocupe menos espacio, como puede ser un Arduino Micro o como puede ser un ESP-C3 Super Mini. Para alimentar las tiras LED, como tenemos muchos LED, no la podemos alimentar directamente por el pin de 5 volt de Arduino, sino que la vamos a tener que alimentar de forma externa. En mi caso voy a estar utilizando un LM7805 con dos capacitores puestos en paralelo, a su entrada y a su salida. Para controlar tanto el brillo como el cambio de modo de iluminación de nuestros LEDs, vamos a estar utilizando dos switch pulsadores. Estos van a ir conectados a un pin digital de Arduino y a GND, ya que vamos a estar haciendo uso de la resistencia interna de Arduino Input Pull-Up para tomar la señal de cuando el botón está presionado o no. En cuanto al esquema de conexión o de qué forma van a ir conectadas nuestras tiras LED, lo están viendo en pantalla, pero igualmente van a tener el esquema en la descripción. Recuerden conectar de forma correcta tanto el in como el out de las tiras, de lo contrario no va a funcionar. Ahora, si se están preguntando cómo es que controlamos el humo, tanto el accionar de la turbina como de las resistencias, es un circuito aparte, ya que no es para nada recomendable que hagamos uso del sistema de humo de forma continua o constante. Vamos a ver a lo último del video, en la sección de recomendaciones y actualizaciones, el por qué no deberíamos de hacer esto y algunos peligros que pueden tener los anteojos y cuidados que como usuarios debemos de tener de él. Pero básicamente, como pueden ver en el esquema de conexión en pantalla, el sistema de humo está aislado del sistema de control de los LEDs o del sistema de Arduino. Y solo vamos a estar utilizando un simple switch para controlar si le llega energía o no tanto al motor como a las resistencias. Y todo este cableado está en paralelo, es decir, al motor le va a llegar la misma tensión que a las resistencias. Bien, y prácticamente ya finalizando el video, estamos en la parte del código. Vamos a tener una parte de definición de pines y definición de constantes. Luego la parte del setup, que es la parte de inicialización normalmente. Y en el loop ya tenemos la parte operativa de nuestros anteojos. Bien, lo primero que vamos a tener va a ser una definición simple de variables booleanas para leer el estado de los botones, tanto del botón de cambio de modo como el botón de brillo. Y siguiente, la lógica de los botones para su correcto funcionamiento. Luego vamos a tener un void con un switch para justamente poder cambiar entre los modos. Luego vamos a tener unos cuantos voids que van a ser la configuración inicial para los modos, es decir, el modo 1, 2, 3, etc. Lo que vamos a hacer es limpiar el modo anterior y mostrar el modo actual. Por último, vamos a tener un último void, que va a ser el void update mode, que va a ser el que utilicemos para cambiar entre los modos también. Y lo que sigue ya en sí son los modos. Esta es la parte más divertida y fácil a la vez.
Básicamente acá es donde vamos a empezar a sumar nuestros modos. Modos podemos poner cuantos nosotros querramos, o sea, mientras que nos entren en el Arduino Nano, los que querramos. En este caso yo les voy a enseñar los 5 modos que puse para que los vean. El primero le llamé cambio RGB lento en bucle y es la típica animación RGB de las tiras LED. El segundo modo lo llamé lucha entre dos colores, que es este modo que hace como una especie de baile entre el celeste y el violeta. Me pareció interesante también incluirlo. Y el tercer modo lo llamé luz de policía, ya que literalmente es una luz de policía, por agregar algo. Un baile, ya les digo, un parpadeo entre el rojo y el azul. El modo 4 lo llamé efecto Matrix Rotonda. Básicamente ya no sabía más que inventar, pero es como un efecto de un LED verde que se mueve de forma circular entre los LEDs. El quinto y último modo es todos los LEDs apagados. Bien, ahora les voy a mostrar qué es lo que deberíamos de hacer si ustedes quieren crear un nuevo modo, para que ustedes puedan hacer sus propios modos. Lo primero, obviamente, tenemos que hacer el void del modo que vamos a utilizar. Es muy importante, si van a utilizar mi código, que lo llamemos de esta forma: update mode, y en este caso sería el modo número 6. Y lo pondremos por aquí abajo. Bien, una vez hayamos creado el modo, vamos a tener que ir a definirlo, porque si ahora queremos verificar, nos va a tirar error el código. Y el primer void que nos encontramos es el de update mode. Acá lo tenemos que sumar de esta forma. Vamos a poner caso 5, porque estamos dentro del switch, va a ser el update mode 6. ¿Por qué no coinciden los números? Porque el primer caso es el caso 0. En los switch siempre es así. Como pueden ver, copy pegue, caso 5, update mode 6 y cerramos con un break. Bien, subimos más arriba y lo siguiente que tenemos que hacer es crear el void del mode para la configuración inicial, es decir, el limpiar el modo anterior y el mostrar el nuevo modo. Lo mismo, pero reemplazando números. Bien, solamente teníamos que cambiar el número 5 al número 6 y lo tenemos. Subimos y ahora tenemos que incluirlo en el void para cambiar el modo en sí. Y es lo mismo que el switch anterior. Pero todavía no terminamos, nos falta una última cosa y sería extender el número máximo de modos. Para eso tenemos que subir a la parte de definición de variables. Nos vamos a encontrar con una variable que se llama numModes, que es esta de acá, que es una variable de tipo entera constante. Y básicamente fija el número máximo de modos, como lo dice acá el comentario. Lo que debemos hacer es aumentar este número a cuantos modos hayamos sumado. En este caso yo agregué uno solo, el número 6, entonces lo reemplazamos por el número 6. Y listo, ahora ya podemos verificar el código. Bueno, no me lo verifica porque no seleccioné una placa. Cuando les dice eso es porque tienen que seleccionar acá una placa para poder compilar. Una vez hayamos seleccionado la placa para compilar, ahora sí podemos verificar. Y como pueden ver, nuestro código se compiló de forma correcta. Por último, y finalizando el video, vamos a la sección de recomendaciones y cosas que me gustaría que ustedes sepan para que puedan utilizar de mejor forma sus anteojos y con una mayor seguridad. La primera pregunta más normal que seguro deben tener es: ¿el algodón no se prende fuego? Sí y no, o sea, no debería porque está empapado con el líquido que utilizamos para generar el humo, pero es verdad que se va quemando poco a poco hasta el punto de casi carbonizarse. Estuve probando este sistema por muchos meses y llegué a la conclusión de que más o menos un algodón te puede llegar a durar 20 o 25 quemadas o evaporadas. Entonces sí, el algodón hay que cambiarlo. Lo ideal sería encontrar algún tipo de sistema alternativo o utilizar alguna tela que sea pseudo-ignífuga para intentar que se queme lo menos posible. Les voy a dar un spoiler, y es que estoy trabajando en un nuevo sistema de generación de humo de forma ultrasónica. No voy a dar más pistas, pero bueno, se vienen proyectos un poco más avanzados. La segunda pregunta que quizás se imaginaron es: ¿no se derrite todo el PLA de impresión 3D? Sí, y esto es importante para que lo tengan en cuenta ustedes. Yo imprimí los anteojos en PLA, pero ustedes no deben de hacer eso. Les recomiendo que impriman los anteojos en ABS y que encima le pongan una capa de protección al interior del plástico con algún tipo de material ignífugo. Puede ser algún tipo de tela o algún recubrimiento con algún adhesivo.
La tercera cuestión que me gustaría aclarar es que no es para nada seguro estar tirando humo constantemente. De hecho, yo no recomendaría estar pulsando el botón más de 10 segundos seguidos y recomiendo que encima lo dejen descansar, o sea, enfriar al sistema entero. La cuarta cosa va sobre el líquido en sí y es ¿cuánto te dura el líquido? Bueno, yo he llegado a tirar muchísimas veces. Para las tomas que le hice a los anteojos estuve casi que una tarde tirando constantemente, más o menos haciendo tiradas de 20 segundos cada 5 o 10 minutos, y la verdad es que no lo llegué a gastar durante toda una tarde, aproximadamente 3 o 4 horas, entonces la verdad es que dura bastante. Lo único que recuerden recargarlo cada tanto y ver si los anteojos no pierden, porque a veces pierde el líquido y eso llevaría a que dure menos. Bueno, ahora sí, gente, estaríamos finalizando con el video. La verdad es que fue un video que me costó muchísimo trabajo, tanto el proyecto como la realización del video en sí. Tuve que grabar muchísimas cosas y tuve que hacer muchísimas pruebas con el prototipo. Y en sí es un proyecto que es complicado de hacer y de haber llevado a cabo. Entonces me encantaría que me dejen algún tipo de comentario, like, se suscriban o compartan con algún amigo. Sin más que decirles, recuerden que en la descripción van a tener los archivos de todo, tanto para imprimir en 3D, como los esquemas, como el código, etc. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.